¿Cómo quedaron las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático? Dorcas, vamos a conversar con Rafael Mezquita esta mañana. El domingo estuvo con nosotros en debate abierto, analizando lo que podría ser. Ahora, señor Mezquita, estamos viendo las cosas después de lo que ocurrió el domingo en las elecciones primarias. ¿Cómo queda el Partido Revolucionario Democrático? Hay muchas preguntas sobre la mesa, pero quisiéramos un análisis inicial suyo. ¿Cómo evalúa lo que pasó en estas primarias del Partido Revolucionario Democrático, señor Mezquita? No. Buenos días. Le escuchamos. Parece que perdimos la comunicación con Rafael Mezquita. Vamos a restablecer la comunicación para conversar con él. Ahora sí, ¿nos escucha? Claro que sí, les escucho. Queríamos un primer análisis, don Rafael, acerca de lo que fue este proceso electoral a lo interno del PRD. Buenos días. Muy buenos días, Tenógenes. Buenos días, público oyente. Realmente para mí fue una grata sorpresa el alto nivel de participación que tuvimos el domingo en estas elecciones primarias del PRD. Para presidente de la República votó el 60% del padrón electoral, significa casi 439,000 personas votaron para la presidencia de la República, para el candidato presidencial. Eso, como dije, es un porcentaje arriba del 60%, que como lo dije ya, 60% de 439,000 son una cantidad superior a los inscritos en cualquiera de los otros 3 partidos políticos grandes que hay en Perú. O sea, para mí fue todo un éxito esta jornada electoral del pasado domingo. Don Rafael, ¿cómo visualiza o interpreta los votos en blanco y votos nulos? 68,000 en este caso puntual. Y si es cierto, hubo un aproximado de 400,000 integrantes o miembros del PRD que votan, 200,000 para el señor Carrizo. Sin embargo, la otra mitad, bueno, fue dividida entre los demás candidatos. Y también uno a esta pregunta, las declaraciones, por ejemplo, del señor Cristiano Adames, que se alzó con una cifra interesante de votos y que dice, vamos a buscar otra opción, no necesariamente el señor Carrizo. Es decir, el tema de unidad, el tema de ese desafío puntual que tiene el actual abanderado del PRD, no es poca cosa, son muchos lo que tiene que hacer, mucho lo que tiene que hacer en este momento. Vamos por partes. Primero el tema del voto blanco. Yo quiero resaltar que estas elecciones, si observan ustedes las cifras oficiales del Tribunal Electoral, observarán que es una elección que tiene un alto contenido local. ¿Qué quiero decir? Que del padrón electoral, en el caso presidencial, votó el 60.4%. Sin embargo, para alcaldes votó el 66%, 66.4%. Para representantes el 64%. Para diputados el 63%. Eso significa que mucha más gente votó para sus candidatos locales que para presidente de la República, y eso es usual. Los dirigentes locales, los compromisos normalmente a nivel local son mucho más fuertes con los dirigentes locales que con la presidencia, que con la candidatura presidencial. Aunque no nos guste, pero es una realidad. No quiero decir que esto justifica el voto en blanco. El voto en blanco es la suma de muchos factores. Si hubiésemos tenido una encuesta a la salida de la urna, hubiéramos preguntado a la gente por quién votó. ¿Votaste en blanco? ¿Y por qué votaste en blanco? Entonces pueden haber muchas respuestas sobre ese voto en blanco. En algún momento un consultor político me dijo a mí que él había cuantificado 37 razones por las cuales las personas votaban por un candidato. O sea, que alrededor del voto en blanco pueden haber muchas explicaciones. El señor Martín Torrijos podría ser una de esas opciones o explicaciones del voto en blanco. Una de las 15 razones por las cuales la gente votó en blanco. Otro porque no le gustó la oferta, otro porque solamente fueron a votar localmente, otros porque se les olvidó votar, en fin, hay 1000 razones. Entonces, por el otro lado, las declaraciones del doctor Cristiano Adames son, sí, para llamar la atención. Yo diría que toca ahora al candidato presidencial electo tirar todos los puentes posibles con todos los candidatos, ganadores y no ganadores, a nivel presidencial, alcalde, diputado, representante,
y hacer todo un trabajo de unidad a lo interno del partido, que es lo único y que es una de las razones y que es una condición necesaria para poder sumar fuerzas y tener entonces un partido lo más unido posible para las elecciones de mayo del próximo año. De igual forma, también hay como, viendo los resultados a nivel distrital en estas primarias, hay como dos grandes segmentos. El país se divide en dos grandes segmentos, lo que es Panamá, Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Oeste, que en un casi 60% y en San Miguelito hasta un 78% apoyaron al señor Gabriel Carrizo versus las otras opciones, y el resto del país, que estuvo alrededor de entre un 45 y 55%. Entonces, ¿eso qué significa específicamente? O sea, ¿de qué forma reunificar la fuerza dentro del PRD, señor Mezquita? Todas estas elecciones primarias, Atenóen, son un excelente ejercicio para hacer esos balances. Casualmente porque es una muestra muy grande, es casi una muestra importante de lo que es el padrón electoral de 3 millones de habitantes. Entonces, ahora los expertos dentro del PRD tienen que sentarse a estudiar las diferencias que hubo entre áreas, las diferencias que hubo entre el voto presidencial y el voto de los otros cargos, las diferencias que hubo en cada una de las áreas, para determinar por qué de esas diferencias, dónde están nuestras fuerzas y dónde nuestras debilidades. Por ejemplo, yo me puse a revisar las estadísticas del Tribunal Electoral y me llamó la atención que, y lo digo aquí públicamente, que el área geográfica donde mayor participación electoral hubo a nivel presidencial fue en la comarca Cuna-Guargandí. Es pequeñita, casi el 90% de la gente salió a votar. Pero sin embargo ya hay circunscripciones más grandes, como la comarca Nove Buglé, que es una comarca que apenas se está integrando desde el punto de vista vial, votó el 75%, mucho más que el 60% que fue a votar por presidente, y Herrera y Los Santos 76 y 75%, lo que significa que es una región en donde el PRD tiene mucha fuerza de convocar gente. Entonces, lo que quiero decir es que, y me llamó también que en el caso de Panamá Oeste, eso bajó a 56%, y que en el caso de Colón, que fue el más bajo, eso bajó el 54%. Entonces, hay fuerzas, hay debilidades, y eso es lo que hay que estudiar ahora para corregir las debilidades, para fortalecer las fuerzas y para prepararse mucho mejor para las elecciones de mayo del próximo. Muchas gracias, don Rafael. Rafael Mezquita, conversando aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta.